para dejar que el Señor pues nos hable a través de ello. Y leemos, hermano, el versículo 13. Dice así: por lo cual, dice, también nosotros, dice Pablo, damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dice el apóstol Pablo, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Así que cierre sus ojos y dígale: Señor, en este pasaje yo quiero ser edificado, Señor. Deseo que tu Espíritu Santo, Señor, ministre mi vida, ministre la vida de tu iglesia, Señor. Gracias porque tienes algo especial para nosotros, y cada parte de las sagradas escrituras que ahora nosotros, Padre, que la constituyen también estas cartas, Señor, que se escribieron en este tiempo de apóstol Pablo, Señor, y los apóstoles, para nosotros, Señor, constituyen una palabra, Señor, que viene a bendecir nuestras vidas. Señor, que al meditar en este pasaje y en la experiencia de esta iglesia de Tesalónica, podamos nosotros, Señor, ser acrecentados en la fe, estimulados, oh Dios, a poder amar tu palabra, poder darle el valor que tu palabra tiene, y a tener un corazón sensible para poder recibirla en nuestro corazón, en nuestro interior. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y gracias, Señor, por bendecirnos a través de ella. La efectiva palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el tema que le ponemos, vamos a tratar en este versículo, ¿verdad? Un versículo, y después vamos a leer el resto del capítulo, ¿verdad? Y ahí sí vamos a tratar más versículos, y va a ser del 14 al 17, ¿verdad? 17, 18 al 20, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver esto de la palabra de Dios. Hemos visto el carácter de la iglesia de Tesalónica, es lo que hemos estado viendo a través de este estudio, ¿verdad? El carácter de la iglesia de Tesalónica, el modo de ser de esta iglesia, la vivencia de esta iglesia, su fe, su amor, su esperanza, es lo que hemos estado viendo desde el principio. También su ejemplo, que es digno de ser imitado, ¿verdad? Como también fue bendición para Macedonia y Acaya la vida de esta iglesia. Y en cierta medida la condición de la iglesia pudo deberse al ministerio cuidadoso, se debió al ministerio cuidadoso del apóstol Pablo, ¿verdad? Mientras él estaba con ellos. Y eso lo vimos en el versículo 1 al 12, cuando vimos al apóstol Pablo como un ejemplo a ser imitado, como un predicador, ¿verdad? Un predicador digno de imitación es lo último que vimos. ¿Recuerdan, verdad, el tema pasado? Un predicador digno de imitación. Y sé que si pusimos atención, algo aprendimos acerca del apóstol Pablo, la manera en que él compartió la palabra, y por eso era efectivo en la palabra del Señor. Pero realmente esto de que Pablo enseñó a la iglesia y la manera que él predicó a las iglesias de aquel lugar, y sobre todo en esta iglesia donde él la dejó bien marcada con la palabra, realmente no habría pasado este efecto en la iglesia si no hubiera habido en la iglesia una voluntad dispuesta para poder escuchar a Pablo. Sabe de que para ser edificados en la palabra de Dios, para ser bendecidos por la palabra de Dios, debemos de tener un corazón dispuesto, una mente dispuesta, y tener esa receptividad de la palabra. Así de que esta palabra fue predicada por Pablo, fue predicada por Silas a esta iglesia, a Timoteo, a las iglesias de aquel lugar, y ellos recibieron la palabra de Dios, palabra que trabajó efectivamente en ellos.
¿Por qué creen de que la palabra de Dios fue efectiva en aquella iglesia de Tesalónica? Que a pesar de que Pablo tuvo que salir de Tesalónica por la opresión, por la persecución que hubo para él tuvo que salir y dejar solo esta iglesia a la cual él estaba fortaleciéndola. Y es una de las iglesias que tuvo que dejarla antes de un tiempo, ¿verdad? Y él se retiró. Y él, a lo mejor el apóstol Pablo sentía en el fondo una preocupación porque pudieran alejarse del camino de Dios. Pero según nosotros, lo que hemos visto de la iglesia de Tesalónica, ¿por qué creen de que la palabra de Dios fue efectiva en sus corazones? Que se mantuvieron firmes aun cuando no había nadie que les estuviera ya dirigiendo. ¿Por qué creen? ¿Alguien me puede decir en voz alta? ¿Cómo dice? Porque dice que la palabra que recibieron era palabra de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que fue efectiva en ellos? ¿Qué es lo que pasó en ellos que la hizo que fuera efectiva? Ellos la creyeron. Amén. ¿También? ¿Alguien más? Yo voy a repetir, ¿verdad? Para que los que están viéndonos por internet puedan escuchar qué dicen ustedes. ¿Qué más hicieron? Dice porque no era palabra de hombre, era de Dios. Y que porque ellos la creyeron, dice, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué fue efectiva la palabra de Dios en los de Tesalónica? Que los mantuvo firmes, ¿sí? Porque la pusieron en práctica. ¿Y saben por qué? Porque la recibieron en sus corazones, y eso se dieron cuenta de que la efectividad de la palabra es cuando uno la pone en práctica. El hermano Neto tiene razón, porque debemos de saber de que la palabra de Dios no tiene sentido, ¿verdad?, si nosotros no la ponemos en práctica, pero ellos la recibieron con el corazón. Entonces podemos darnos cuenta a través de ello. En lo que ahora vamos a leer en este versículo, se nos recuerda la efectividad de la palabra de Dios para aquellos que la creen, como dijo el hermano David. Así de que el propósito en este estudio de este versículo, de este texto, es expandir realmente este pensamiento, este sentimiento que tuvieron la iglesia de Tesalónica, para incrementar nuestra apreciación o nuestra receptividad, hermanos, hacia la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque de esa manera nuestras vidas serán diferentes. De la manera en que la recibamos, será diferente nuestra vida. Así de que vamos a entrar en detalle en algunos aspectos del versículo 13. No pierda, ¿verdad?, ese pasaje, ese versículo. Estemos ahí atentos, aunque veremos a lo mejor otros. Pero la efectividad de la palabra de Dios se ve plasmada, o sea, podemos nosotros saber, en primer lugar, que la palabra de Dios es efectiva en todo aquel que la escucha y la cree. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, y porque la palabra de Dios discierne hasta lo profundo del corazón. Es una palabra que es poderosa, es viva. Cuando decimos que es viva, ¿a qué nos referimos? Porque usted puede leer el periódico, puede leer libros. Sé que aquí hay hermanos de que han leído libros. Los que están estudiando derecho, ¿verdad?, o han estudiado derecho, saben de que si no leen, ¿verdad?, no van a poder hacer nada, porque esas carreras son de leer. Los que son médicos leen, aunque practican, pero la verdad es de leer libros y leer libros. Y uno puede leer muchas cosas, libros de moral, pero uno en el momento recibe una información y se emociona por algo y reacciona ante eso, pero al pasar el tiempo, pues ya no tiene significado. Pero cuando leemos la palabra de Dios y cuando la oímos con atención, como usted está atento ahora, entonces algo sucede en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios, como no es de hombre, transforma, hace algo. Fíjense que cuando leemos Hebreos capítulo 4:12 hay una descripción. Y el escritor de los Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice él que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos conocen la espada de dos filos? Levanten la mano los que la conocen. En la era medieval usaban mucho ¿verdad?, la espada de dos filos. Y en cuanto en las guerras, hermanos, era tremendo. Usaban mucho la espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque le hacían para allá y para acá y para todos lados, cortaban. Los corvos que nosotros tenemos ahora, los corvos que los conocemos nosotros, ¿verdad?, y que tenemos más de algunos. ¿Cuántos tienen corvo?
No tenga pena, que yo sé que no lo ocupa para otra cosa más que para la leña y otra cosa. ¿Cuántos tienen corvo de verdad? Ajá. Yo le estoy preguntando para que recuerden, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que usted ve en el corvo que tiene? Por un lado, tiene filo, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿cómo es? Chato, ¿verdad? Son los que tienen malas intenciones, les dan filo por los dos lados, pero los que lo ocupan para lo que es, solo por un lado. Pero esa espada, hermano, la de dos filos, a la que hace alusión el escritor a los hebreos, es porque cumple su propósito en la guerra, ¿verdad? Y esa sí no era para cortar leña, eso era para la guerra, para matar, para agarrar, el que agarraban por todos lados, ¿verdad? Para atrás, para adelante, donde quiera que le hacían, esa, ¿verdad? Era tremenda, era efectiva. Pero lo que dice el escritor a los hebreos, de que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque un filazo de una espada de material, ¿verdad? O en lo físico, una espada que nosotros conocemos, ¿verdad? Puede haber un filazo y le puede abrir a alguien, hacer una herida. Pero mire, la palabra de Dios, no, las heridas o el corte que ella hace, el efecto que hace, no es superficial. Dice de que es, aquí dice, porque es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Y qué? Y el espíritu, y los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de que la palabra de Dios es viva, porque no, aquel que le escucha, hermano, y que está atento y que de veras trata de captar la voz de Dios, llega a lo profundo y nos estremece. ¿No es cierto? Mire, cuando la palabra de Dios impacta en nuestro corazón, cuando la leemos y ese rema de Dios, que es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, nos revela, nos hace comprender, entender lo que Dios tiene, de repente sentimos como escalofríos, y de repente sentimos algo interior, y algunos a veces empiezan a llorar. Hay gente que está oyendo la palabra de Dios y no es cristiana y está escuchando el mensaje, y Dios la toca, esa palabra llega a lo profundo y la gente cae de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y penetra hasta lo último, y hermano, llega hasta discernir, ¿verdad?, lo más íntimo del corazón humano. La palabra de Dios es efectiva, hermano. Por eso que mire, hay gente que en las iglesias, y hay gente que llega a visitar las iglesias también y escuchan el mensaje y dice: ay, ese maestro, dicen los que no son cristianos, ese maestro que está predicando, algo le han contado de mí y por eso me está tirando de filo. No, es el Espíritu Santo a través de la palabra que llega. Y hay creyentes también en la iglesia, dice: al pastor algo has dicho, al hermano Oscar seguro que le contaron el hermano David, ¿verdad? Algo sabe y por eso está hablando de eso. Y no, si nosotros, hermanos, no tenemos el tiempo para andar preguntando a la gente: mire, ¿y cómo está la hermana? ¿Qué le pasa? No, nosotros oramos por la gente, ¿verdad? Y cuando hablamos con alguien es porque nos buscan o vemos la necesidad y empezamos, ¿verdad? Y nos cuentan cosas, y nosotros sabemos de que si alguien nos comparte algo, debemos de ser discretos. Jamás vamos a usar el púlpito para estar diciendo: hay hermanos que no, y nos han contado, ¿verdad? No, hermano. Lo que aquí pasa, cuando se predica la palabra de Dios, usted oye a través de la radio, la televisión, a través de un hombre o una mujer que usted no la conoce, pero está hablando acerca de, usted está sintiendo algo por cómo está su vida, es porque la palabra de Dios está penetrando, porque ella es viva y eficaz. Entonces eso es efectiva la palabra de Dios, porque es viva, es poderosa, capaz de discernir hasta lo profundo del corazón, tal y como las palabras de Jesús fueron, dice en San Juan 6:63, que fueron espíritu y vida. Jesús dijo estas palabras: el espíritu es vida, y él dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida, porque transforman, hermano. ¿Sabe por qué la gente seguía a Jesús? Mucha gente seguía a Jesús porque nunca habían oído hablar, nunca habían sentido lo que sintieron cuando escuchaban a Jesús. Es cierto que había gente que andaba por los milagros, pero la palabra que Jesús hablaba llegaba a lo profundo del corazón, y eso cambiaba sus vidas, y era la gente que seguía a Jesús.
¿Sabe por qué es efectiva la palabra de Dios? Porque produce fe. La gente dice, hay terapia en las iglesias, esta gente dice, por eso que andan ahí creyendo cosas y actúan diferente. No, no es terapia, es la fe en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y sabemos de que es verdad. Entonces la creemos y entonces produce fe. Cuando la oímos, ya sea que la oigamos o la leamos, produce fe en nosotros y es capaz de desarrollar esa fe en cada uno de nosotros y también en nuestros corazones. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es. ¿Por qué es la fe? Por el oír. La fe viene de oír la palabra, de oír la palabra. Y entre más la oigamos y nosotros la declaremos, hermano, la palabra de Dios toma fuerza en nuestro corazón y entonces produce efectos en lo exterior en nosotros y vemos la mano de Dios en nuestra vida. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír o entender, captarlo, el mensaje de Dios, es por el poder que tiene esa palabra. Así de que mire qué importante es oír atentamente la palabra de Dios. Mire, yo sé de que a veces tenemos cansancio en nosotros y por eso de que a veces hay momentitos que ya no aguantamos. Pero yo recuerdo cuando Pablo estaba predicando en una ciudad y dicen de que empezó a predicar desde temprano, cuando el sol todavía se estaba metiendo, y empezó a predicar y a predicar y a predicar y la gente no dejaba, no quería irse de aquel lugar. Y como a medianoche estaba un muchacho en una ventana, mire, oyendo, no se quería ir en la ventana. Yo creo que era de los que cuando no aguantan empiezan a hacerle así y le hacía así. Pero ahí estaba y él oía la palabra. Había una sed. El muchacho se cayó, ¿verdad? Va a estar durmiendo, ojalá que no nos pase a nosotros, pero él ya estaba cansado y se cayó. Y bueno, Pablo, ahí hizo un milagro el Señor a través de Pablo y lo resucitó. Pero esa gente oyendo la palabra toda la noche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando la oímos con interés, entonces algo sucede, hermano. Porque el interés es lo que a nosotros nos mantiene, ¿verdad? Pendiente de algo. Así de que el Señor dijo de que esa palabra de Él era espíritu y vida y produce fe en nuestros corazones. Y eso es a través de las evidencias, ¿verdad?, que presenta. En San Juan 20, del 30 al 31, la fe crecía porque la palabra de Dios se estaba dando y la palabra de Dios era confirmada, ¿verdad?, a través de lo que el poder del Señor. Entonces produce fe porque cuando se habla, cuando se lee y cuando se pone atención y cuando se cree, algo sucede en nuestro interior. Todo lo que sucede hasta el día de hoy, ¿sabe por qué estamos en pie hasta este momento como cristianos? Porque hemos creído la palabra de Dios y la fe en esa palabra nos ha sostenido. No se trata de que, mire, hermano, yo la verdad que he llegado hasta aquí porque le he hecho gana, hermano. Le he echado gana y Dios sabe que en medio de todo, digo, no, yo dejo de seguir, le he echado gana. No, no se trata que porque le hemos echado gana, es porque Dios nos ha sostenido, es porque la palabra que tenemos ahí nos hace ver de que no hay nada bueno fuera de Dios y que solo estando tomado de la mano de Dios podemos seguir adelante. Somos campeones por la fe que tenemos en el Dios campeón, ¿verdad? Y es a través de su palabra. Así de que es efectiva la palabra de Dios también porque tiene poder para salvar. El apóstol Pablo, él consciente de eso, iba a todas las ciudades predicando, hablando la palabra de Dios, y él miraba que cada lugar que él llegaba, la gente se convertía, hermano. La gente se convertía y él vio mucha gente convirtiéndose, y en su vida había experiencias grandes que él no podía cambiar ese pensamiento, esa idea, ¿verdad? Lo que él sentía de la palabra de Dios, lo que él creía de Dios, nadie se lo cambiaba. Y por eso de que él escribe en la carta a los romanos unas palabras, hermanos, que el apóstol Pablo las tenía bien claras. En el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo habla acerca de que él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuánto podemos decir en esta noche esas palabras? No me avergüenzo del evangelio. Digámoslo todos juntos: no me avergüenzo del evangelio. Una vez más, no me avergüenzo del evangelio. ¿Pero por qué, hermano?
Ajá, va que sí, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Eso verdad o no, hermano? ¿Cómo me voy a avergonzar de un evangelio, de una palabra, de una buena noticia que ha cambiado mi vida, que me ha hecho sentir diferente, que nos ha llevado a un nivel diferente, que nos sacó de ese lodo cenagoso y ahora vamos por el camino del bien? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo podemos nosotros avergonzarnos de eso? Y yo sé, hermanos, de que muchas veces usamos esas biblitas, ¿verdad? Pequeñas de bolsillo por la incomodidad. Porque no podemos cargar la Biblia grande, ¿verdad? Y sobre todo los que van a la universidad, ¿verdad? Apenas llevan su folleto, su libro, o al menos el celular se lo llevan. Pero hay gente que sí se avergüenza del librito. Porque de la palabra de Dios sabe que no puede avergonzarse, pero uno dice, le da vergüenza cargar la Biblia. Y lo que sucede es de que para que, como son de la secreta, ¿verdad? Y no quieren que se den cuenta, a lo mejor que no se burlen de él, ¿verdad? Puede ser que por eso, otros por incomodidad. Pero la palabra de Dios se debe cargar en el corazón, sobre todo, ¿verdad? Hay gente que no carga la palabra de Dios físicamente, pero la carga en su mente y en su corazón. Y es poder, ¿no cree? Donde quiera que estemos, esa palabra funciona. Pero el apóstol Pablo, cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, él está hablando de esa vida de relación con Dios. ¿Por qué? Porque es poder y potencia de Dios para todo aquel que cree. Y él dice en el versículo 17, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los judíos como también para los gentiles. Pero Pablo tenía su testimonio. Pablo tenía su testimonio y sabía de que la palabra de Dios, el poder del evangelio era para salvación. Porque del día que nosotros creímos en Cristo Jesús, ¿sabe qué pasó, hermano? Nosotros nacimos de nuevo y recibimos la salvación de Dios a través de creer su palabra. Cuando usted le preguntan, ¿usted es salvo? ¿Qué contesta usted, hermano? ¿Qué contesta? ¿Usted es salvo? Entonces uno dice, sí, yo soy salvo. ¿Por qué estamos seguros que es salvo? Porque la palabra de Dios lo dice. Y Jesús lo expresó con su propia boca, que todo aquel que creyera sería salvo. Él dijo. Por eso dijo él, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, es una salvación que se obtiene por fe. Usted puede decir, soy salvo, y nadie le debe de poner duda, hermano. Usted es salvo porque al recibir a Cristo Jesús hay promesa de salvación. Él perdona nuestros pecados, somos salvos. Y el apóstol Pablo dice eso, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y también en el libro Santiago escribe en el capítulo 1, versículo 21, hermano, vea Santiago 1:21. Dice que recibamos, ¿cómo dice? Con mansedumbre la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual dice, si ya lo encontró, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces la palabra de Dios tiene poder para salvación y nos ha dado esa salvación, y esa salvación la tenemos por fe en la palabra de Dios. Así que también lo hermoso es que la efectividad de la palabra de Dios es porque nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer de nuevo. ¿Qué significa que una persona nazca de nuevo? ¿Sabe qué es? Que inicia una nueva vida. La verdad es de que desde que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nació una persona que nunca existió antes. ¿O cree que usted nació antes? Había nacido como lo que ahora es. ¿Ya había experimentado antes lo que ahora es en Cristo? ¿Alguien había experimentado lo que ha experimentado en Cristo antes de venir a Él? Nadie. Lo que hacíamos es otras cosas. Si ponemos a preguntar cómo era nuestra vida, a escoger, hermanos, maldades, picardías, a escoger, hermanos, teníamos nosotros bastantes actitudes, ¿verdad? Que dan vergüenza el poderse acordar de esas cosas. Mire, hasta los que parecemos bien como que no hacíamos nada, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo sé, como yo siempre he dicho, les he dicho, yo recibí a Cristo, han escuchado, a los 20 años. ¿Para qué les he dicho eso? No, a los 11. Era un niño todavía, a los 11 años.
Entonces de ahí soy cristiano y la gente sabe qué dice. Dice: ay, qué bendición el hermano Toñito. ¿Desde cuándo? Es el de cipote, toda su vida se le ha dedicado a Dios, ¿verdad? Es un santo. Sí, soy santo ahora, pero antes de eso, mire, de esos 11 años, si Dios no me había rescatado. Ustedes saben que nosotros nos criamos con mis hermanos sin papá ni mamá, solos. Y nosotros hacíamos. Había gente alrededor de nosotros que tenían una mente sucia, una gente pecadora, gente de lo peor, que eran vecinos. Y nosotros absorbíamos todo. Que si no nos encontramos con Cristo, hermano, este hermano Toñito que ustedes conocen, yo creo o no estuviera o ¿verdad? Era mucho que desear. Pero el Señor me rescató a tiempo. Y a esos 11 años yo ya había hecho cosas de las cuales me avergüenzo. Yo les digo para que no tengan más alto concepto de mí que el que deben tener, porque no dicen: no, esa hermanita, ese niño ha nacido. Sí ha nacido, pero a veces hacen cosas y necesitamos ser perdonados y limpiados. Pero la palabra de Dios es la que nos cambia, hermano, nos transforma. Y aquí dice de que nacemos de nuevo. El día que recibimos a Cristo, sucedió algo en nuestro interior. Lo que yo soy ahora nunca era antes. Lo que usted es ahora nunca había sido antes. Usted es una nueva criatura, porque la palabra de Dios lo transformó y le dio nueva vida. Entonces es la verdad que a veces hacemos cosas que no son correctas, pero esa es mientras estemos en esta carne vamos a cometer errores. Sin embargo, lo que ahora sucede en nosotros nunca fue antes, porque Cristo nos cambió. Y es maravilloso. La palabra de Dios, ese Jesús que fue engendrado en nosotros, y nosotros, hermanos, recibimos realmente una nueva vida. Jesús vino a nosotros y a través de su Espíritu Santo nos dio nueva vida, porque la palabra de Dios fue puesta en nuestros corazones. Y si leemos Santiago 1:18, no sé si usted ya lo pasó, pero en el 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo, ¿qué dice? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Somos nuevas criaturas, diferentes criaturas a las de antes. Así que la palabra de Dios también, como dice 1 Pedro 1:22 y 23, que es una semilla incorruptible, por la cual una semilla que fue sembrada en nosotros, y por eso nacimos de nuevo. Así que usted puede decir en esta noche, diga conmigo esta noche: yo soy nueva criatura. Pero lo soy, diga, por la palabra de Dios. Sí, esa palabra vino, esa semilla se sembró ahí en nuestro corazón. Así de que es importante la efectividad de la palabra de Dios en nosotros. Tiene poder, ella transforma, ella cambia, ella, hermano, hace crecer nuestra fe, y también nos ha hecho nacer de nuevo, y sigue haciendo nacer de nuevo a todo aquel que quiera, ¿verdad? Pero también es la clave para el crecimiento espiritual. Ya, 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 nos hace ver que crecemos por virtud de la palabra de Dios. Crecemos espiritualmente por la virtud de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así de que la palabra de Dios, hermano, es nuestro alimento. Desde que nacemos de nuevo, desde el día que venimos a la iglesia, empezamos a recibir, ¿verdad?, la leche espiritual. Y dice que esa leche no es adulterada. A la que venden ahora le echan agua, pero a esta no, es pura, porque viene de Dios, hermano. Viene de Dios y produce efecto. Así de que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Nos está invitando, hermanos, a que cuando se trate de leer la palabra o de escuchar la palabra, debemos de desear de que ella produzca algo en nosotros. Debemos de abrir nuestro corazón. La iglesia de Tesalónica, ¿sabe por qué fue bendecida? ¿Por qué se sostuvo? ¿Por qué fue fiel aún cuando no tenía alguien que le estuviera ahí, ¿verdad?, dirigiéndole? Porque ellos abrieron su corazón y la palabra de Dios hizo efecto en sus corazones, hermano, y lo sostuvo. Así de que ellos deseaban. Y mire, la gente de Macedonia, como la de Tesalónica, cuando oían la palabra de Dios y lo oían de alguien, ellos iban y revisaban si era cierto. Había una sed de conocer más la palabra de Dios. Así que el apóstol Pedro a nosotros nos motiva, nos impulsa, hermano, nos exhorta a desear como niño recién nacido. ¿Cuántos han visto un niño recién nacido cuando está
en los brazos de la madre. ¿Qué es lo que hace un niño? Mire, yo he ido donde hermanas que recién han dado, ¿verdad?, a luz, y cuando se la ponen acá, ¿verdad?, ¿qué ven en la criatura? ¿Qué creen que hacía el hermano Marvin cuando acababa de nacer? O el hermano David, o yo, o usted. El niño, mire, es poniéndolo aquí, y como las madres, ¿verdad?, antes de poder dar a luz, ya Dios las hizo así, ¿verdad? En sus pechos ya están produciendo la lechita para esa criatura que van a nacer. Y cuando esa niña nace, ya tienen ahí suficiente leche. Dios lo ha hecho todo tan perfecto que ya tiene el alimento listo para el que va a nacer, ¿verdad? Así que cuando el niño se pone cerca de los pechos de la madre, ¿qué hace el tiernito? Ni mira, ni los ojos son abiertos, pero el olorcito le llega. Ellos buscan. Y si les mete, a veces uno se ha fijado que es pícaro, a veces le pone al niño allí, cuando ve que ahí está, le pone el codito así del dedo, y el niño, porque ellos quieren leche, pero a veces uno los engaña, pero el niño bien siente el olor de la leche de la madre, y lo buscan con ansia ese pezón para poder absorber la lechita que lo va a sostener. Y es una ansia que se mira, pues dice el apóstol Pablo: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque esa nos sustenta, nos alimenta, hermano. Y haga lo que haga el diablo, diga lo que diga la gente, siempre seguimos firmes. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz, porque es palabra de Dios, es nuestro alimento. Debemos de desearlo, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, como niño recién nacido, y nosotros crecemos en virtud de esa leche espiritual. Y sabe que algo hermoso de la efectividad de la palabra de Dios, que, hermanos, nos ayuda a vencer a Satanás en todas sus artimañas, en todos sus intentos por afectarnos, por querer engañarnos. Nos da la victoria sobre el poder de Satanás. La palabra de Dios es poderosa, hermano, y si usted la cree, el diablo puede inventarse lo que quiera, puede ingeniarse lo que él quiera para afectar nuestra vida, pero si la palabra de Dios está en nosotros, el diablo no nos va a vencer. La palabra de Dios es poder, hermano, es poder, y destruye las fuerzas del mal cuando hay un hombre, una mujer, un joven que cree en la palabra de Dios. La verdad es poderosa, ¿verdad? Juan, si nosotros vemos, hermano, él escribe en la primera epístola, ¿verdad?, del apóstol Juan. Él escribe en el capítulo 2, versículo 14. Dentro de esos versículos, ese versículo habla: os alabo a vosotros padres, se refiere a los padres, pero a la mitad del versículo se refiere a los jóvenes. Y Pablo era consciente de la lucha del joven, de la batalla del joven, y él los elogia. Y mire que dice ahí en el versículo 14: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Soy fuertes. ¿Por qué creen que el joven en Cristo es fuerte? Porque hay palabra viva dentro de él. Y él dice: os alabo a vosotros jóvenes porque soy fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, ¿verdad? Porque hay alguna efectividad de la palabra, y le da la capacidad al joven y a todos nosotros de poder vencer, ¿verdad? Le hemos vencido, y en cualquier intento que haga por querer doblegarnos o por querer apartarnos, tenemos victoria, porque la palabra de Dios está en nosotros. Así de que, ¿verdad?, no se trata de nosotros solamente, se trata de que Dios ha puesto, hermano, algo allí que tiene dinamismo, y es la palabra de Dios. Y la verdad es que cuando el diablo sabe de un joven, él ve a un joven, una mujer, un hombre que cree a Dios y cree en las promesas de Dios, el diablo no puede hacer nada. El diablo no puede hacer nada. Es poderosa la palabra de Dios en nuestra vida. Sabe de que Jesús mismo, él lo experimentó, y tenemos el ejemplo de él. Jesús, hermanos, él fue tentado. Él se bautizó, ¿verdad?, en el río Jordán. Nosotros sabemos, el capítulo 4 de San Mateo relata, hermanos, que Jesús fue al desierto, ¿verdad? Y ahí él fue a ayunar. Hubo 40 días y el diablo llegó para tentarle. Y cada vez que el diablo intentaba, ¿verdad?, el poder engañarlo o poder seducirlo, ¿sabe cuál era la respuesta de Jesús? ¿Cuántos se recuerdan? Hay una frase que él dijo: escrito está. Jesús tenía hambre cuando él ya estaba terminando, ¿verdad? Él estaba estaba en un grado de desnutrición, y esto es real, esto no es invento. Jesús estaba
literalmente él estaba en un grado de desnutrición severa, de deshidratación, y él estaba en ese momento con debilidad, y el diablo llega y le dice: yo veo que ya te estás muriendo. Yo lo estoy parafraseando porque el diablo es pícaro y siempre nos llega a nosotros de una y otra manera. Trata de hacernos meter cosas en la cabeza que nos pueden hacer retroceder, y le dice: yo veo de que ya no aguantas. ¿Y por qué estás aguantando eso? Si vos sos el Hijo de Dios, tenés el poder. Si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no convertís esa piedra? Mira, ese tetunte fuera un gran pedazo de pan, un gran panote. Transformarlo, hacerlo pan esa piedra, y come, hombre, no estás aguantando hambre. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos sustenta, hermano, nos sustenta. Y eso nos da vida a nosotros. Y Jesús decía: escrito está, ¿verdad? Y no dejó, hermano, no permitió que el diablo lo doblegara. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía las escrituras, no porque era hijo de Dios, sino porque los judíos los enseñaban que debían de conocer la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Y él estaba bien adiestrado, conocía las Sagradas Escrituras. Como hombre, ¿verdad? Él conocía las Sagradas Escrituras porque él la leía, porque él la valoraba, la meditaba, y cuando él tuvo necesidad, esa palabra de Dios vino a su mente y lo guardó de no caer en la trampa de Satanás. Y eso mismo nos pasa a nosotros ahora, ¿verdad? Mire, el salmista David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque si estamos firmes hasta ahora es por el poder de la palabra en nosotros, hermano, y no nos deja caer. El diablo se las ingenia, pero ahí el Espíritu Santo nos recuerda. Si nos ha olvidado a nosotros, el Espíritu Santo nos recuerda que no debemos de pecar, ¿verdad? Yo les he contado una vez, en una ocasión, en un mensaje, yo conté la ilustración de un pastor. Sí fue una experiencia de un pastor que subió a un edificio, ¿verdad? Que era de muchos pisos, pero en los Estados Unidos, y él iba hasta el último piso, ¿verdad? Y cuando él entró al elevador, entró una mujer, pero una mujer, hermano, con un perfume francés, perfume que llenaba todo donde iba pasando, iba dejando el gran olor, ¿verdad? Y esa mujer, una mujer bien vestida, esbelta, bien bonita, de un cuerpo que el hermano la describe, que tremendo, y se entra al elevador y entra la mujer, y se cerró el elevador, no entró nadie más. Imagínense cómo se sentía aquel elevador. Solo el perfume lo tenía el hermano ya hasta mareado, pero también mareado espiritualmente, ya lo estaba. Ay, Dios mío, ahí estaba el tremendo. Y ver que la mujer se le quedaba viendo y no estuvo a gusto hasta que le dijo: sabe, desde que lo vi allá en el lobby, le dijo, ahí, o en el pasillo, ¿verdad? Ahí donde usted estaba, le dijo, a usted me atrajo a mí, le dijo la mujer a él, el pastor, al gran siervo de Dios, y le dijo: me atrajo, le dijo, porque no sé, pero para mí es alguien muy atractivo, y yo no lo soporté más, yo me metí con usted aquí, y el hermano dice: en ese momento, dice él, dice, ni me acordé de Dios en ese momento que ella estaba diciendo eso, ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de la iglesia. Un momentito que se le puso en blanco, ¿verdad? La mente, y la carne se sintió bien tremendo. Pero dice de que cuando él sintió la debilidad más grande, el Espíritu Santo le recordó que él era un hijo de Dios, y ese que le vino la palabra: no cometerás adulterio. Y le vinieron textos y versículos de la fidelidad y todo, y él: sí, Señor. Y él en la mente ve y le dijo: no, disculpe, le dijo, pero yo soy felizmente casado, ¿verdad? Y soy siervo de Dios, ¿verdad? Y así de que no pretenda, le dijo él, ¿verdad? Tratar de como llamarme la atención, porque no, le soy siervo de Dios. Ahí sí, porque ya estaba en el Espíritu, ¿verdad? Antes estaba un poco frágil, y eso significa de que todo nos puede pasar, pero el Espíritu Santo siempre nos auxilia y nos recuerda la palabra de Dios. Y por eso David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así de que estamos aquí por la palabra de Dios, ¿verdad? Y es maravilloso la manera en cómo el Señor nos ayuda. Y esta palabra nos da el poder para santificarnos, nos santifica. Y es la verdad. Cada vez que oímos la palabra de Dios,
nosotros sentimos la santificación de Dios, sentimos esa fortaleza de Dios para seguir adelante. Y no importa cómo está el mundo, hermano, la palabra de Dios, si le ponemos atención y la recibimos en el corazón, esa palabra nos va a sostener siempre. Usted y yo estamos aquí porque la palabra de Dios es poder en nosotros. Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Esa palabra nos ayuda a vencer a Satanás, pero también nos da el poder para santificarnos, Y vamos a seguir un versículo de la palabra de Dios, ¿no verdad? Que nosotros leímos a la iglesia de Tesalónica, nos hace ver, nos ha hecho meternos, hermanos, en la efectividad que tiene la palabra de Dios. Así de que mira el que está a su lado, pero de verdad mire, a veces nos dice, mira el que está a su lado y nos quedamos rectos viendo para... No, mire el que está a su lado y dígale, yo estoy aquí, dígale, yo estoy aquí por el poder de la palabra de Dios. Dígale, he llegado hasta aquí por el poder de la palabra de Dios en mí. Es la verdad, hermano. Hay poder en la palabra de Dios. Ella nos sostiene. Cierre sus ojos, ¿verdad? Y deje que el Espíritu Santo, ¿verdad?, siempre haga ministre esa palabra en nuestros corazones. Porque, hermanos amados, de aquí, a lo mejor al salir de este lugar usted va a necesitar ese poder de la palabra. Usted va a necesitar de poder poner en práctica lo que Dios ha puesto en su corazón y en su mente. El enemigo, a lo mejor, si el Señor no ha venido y el día de mañana amanecemos con bien y tenemos un nuevo día, el enemigo se va a rebuscar para poder alejarnos, apartarnos o llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Pero si usted ha recibido la palabra de Dios y entiende el valor que tiene, usted va a vencer, usted va a permanecer firme, usted va a ser victorioso. Hay personas que necesitan realmente abrir su corazón para recibir la palabra con humildad. Y ahora es el momento. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias porque has llenado mi corazón de tu palabra. Y dígale, hermano, dame un corazón sensible para poder recibirla como debe de ser. Hay personas, hay hermanos a lo mejor que nos están viendo en algún lugar, en algún otro país, o aquí quizás en nuestro país, y ha escuchado el valor que tiene la palabra de Dios y lo importante que es recibirla en el corazón. Yo quiero invitarle, si hay algún amigo, una persona que en esta noche, en esta oportunidad, desea abrir su corazón para que la palabra del Señor venga a lo más interior y cambie. La palabra de Dios transforma, limpia, purifica, santifica, da poder para vencer todas las artimañas del enemigo, para vencer al maligno. Solo dígale al Señor: Señor, yo abro mi corazón para ti, me arrepiento de mis pecados, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y deseo que esa palabra viva inunde todo mi ser. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque siempre nos das la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Pon en nosotros interés por leer tu palabra, por estar más atento a tu palabra, y que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestra vida. Gracias. Digámosle al Señor gracias por lo que su palabra ha hecho en nosotros.